Masacres, violación de derechos humanos y hasta ejecuciones extrajudiciales son términos que usó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe final sobre los hechos ocurridos en nuestro país durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte y que hoy han motivado a la creación de un polémico proyecto de ley. Hemos presentado un proyecto de ley para que el presidente de la República, la presidenta de la República, dé respuesta a ese proyecto de ley. En ese proyecto de ley invitamos a retirarse de la Corte y ponemos en ese proyecto de que tiene que contestarnos sí o no. Bajo la excusa de salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que busca denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la intención de que el Perú no integre más este sistema internacional que funciona como una última instancia para encontrar justicia. Que es necesario que el Perú se retire de ese sistema que afecta a nuestra soberanía jurídica. Nuestra jurisdicción jurídica es afectada por un organismo supranacional que en realidad no tiene nada que hacer en nuestro país y nunca lo ha tenido. Para el autor de la polémica iniciativa que ha entrado a la mesa de partes del legislativo, es inaceptable que Perú reciba de manera incondicional los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, diversos especialistas afirman que lo que buscaría el Congreso es la impunidad ante las graves denuncias de violaciones de derechos humanos que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han realizado. Va a quedar claro para todos fuera del Perú de que lo que se quiere saliendo de la jurisdicción de la Corte es evitar que ésta vea el tema de violaciones a derechos humanos que se habrían cometido en el Perú durante los primeros meses de este gobierno. De llegarse a aprobar el texto presentado, la presidenta Dina Boluarte estará obligada a presentar la denuncia contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante el Congreso en un plazo de 30 días. Y en el caso de que la jefa de Estado decida rechazar la denuncia, deberá enviar al Parlamento un informe explicando sus fundamentos. Pero ¿es posible renunciar al también llamado Pacto de San José de la manera en que ha sido planteada? Para el especialista en relaciones internacionales Farid Cajat, el Perú podrá retirarse solo si lo plantea el Ejecutivo. Además, tendría un efecto diferido, es decir, se deberá esperar un año antes de que se haga efectivo. El retiro lo tiene que plantear el Ejecutivo, no el Congreso. La decisión final es del Ejecutivo y que una vez que el Ejecutivo decide retirarse, tiene que pasar un año antes de que el retiro se haga efectivo. O sea, lo que ocurrió en el pasado seguiría siendo materia de competencia de la Corte. Si eso es lo que se tiene en mente, no va a lograr el propósito. El motivo detrás del efecto diferido radica en evitar que un país se retire de la jurisdicción de la Corte con el único propósito de eludir una investigación en curso. Fujimori intentó retirarse de la jurisdicción de la Corte, 1, sin denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y 2, exigiendo que el retiro de la competencia fuera de efecto inmediato. La Corte finalmente estableció que eso no era posible, que había que esperar el año, que había que además denunciar el conjunto de la Convención Americana. Me parece que va a haber problemas similares ahora. Aunque el Ejecutivo busque la salida del Perú del Pacto de San José, ni Dina Boluarte ni Alberto Otárola, el ministro de Defensa durante las protestas, se van a librar de procesos ante la Corte Interamericana. Los hechos de diciembre, enero, febrero y marzo ocurrieron durante la vigencia del tratado y cuando se denuncia, todo lo que ocurra un año después del acto formal de denuncia sigue estando bajo el amparo de la Corte. Lo que sí pasará con nuestro país es que nos posicionaríamos en la misma situación de la dictadura nicaragüense y la dictadura venezolana, ambas de izquierda, que se retiraron de la Organización de los Estados Americanos para no estar bajo el escrutinio de la Corte Interamericana. Me parece insólito porque
es como, mira, los únicos en la región, en América, que han tenido esa postura de retirarse de la Convención de San José, de la Convención Americana, son Cuba, que se le sacó, pero después se le ha pedido que regrese y no quiere regresar, Venezuela y Nicaragua. El Perú está igual que Venezuela y Nicaragua. ¿Qué discurso es ese? O sea, a mí me parece incomprensible. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta. De Naciones Unidas. O sea, si tú me vas a aplicar justicia,